Acuérdate cuando estés en tu reino, Señor, acuérdate de este pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo mi Cristo al que se humilló. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecador. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo mi Cristo al que se humilló. Esas fueron las palabras de aquel hombre que estaba crucificado junto con Jesús, estaba al lado de Jesús crucificado. Había dos malhechores sentenciados a muerte por sus delitos, igual que Jesús, aunque Jesús en su epitafio decía, él dijo, yo soy el rey de los judíos, y en el epitafio decía, el rey de los judíos. Ese era el motivo por el cual habían crucificado a Jesús, porque no había otro motivo. Y en los epitafios de ellos pues decía el delito que ellos habían cometido, por lo cual pues justamente los estaban asesinando, los estaban exhibiendo públicamente, los habían crucificado, que era la pena máxima, la pena capital en aquel tiempo, en los tiempos de Cristo. Bueno, pero estando en agonía, estando en el lecho de muerte, ya siendo levantados en la cruz, ya estando sufriendo, sintiendo la carga de quedarse sin sangre, de estar escurriendo su sangre y sus vidas y sus huesos y todas las articulaciones y todo el dolor que ellos sentían. Un hombre le dijo, Señor, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. O sea, desciende de la cruz, baja de la cruz y sálvanos también a nosotros si eres en realidad ese rey que dice ahí el epitafio, que eres el rey de los judíos, si eres el Hijo de Dios, el elegido, desciende, baja de la cruz, sálvate. Y también sálvanos a nosotros que estamos también aquí en este mismo dolor de la muerte. El otro dice, ¿cómo tú, habiendo sido juzgado y habiendo cometido un pecado realmente, habiendo cometido un delito digno de muerte, porque no era cualquier cosa haber sido sentenciado a la pena máxima? O sea, tenía que haber habido un hecho que ellos habían cometido delante de la sociedad, que los había juzgado y que les habían dicho, ustedes merecen morir a causa de lo grave de su actuación, ¿sí? Entonces pues no sé, quizás alguno asesinó a alguien, quizás alguno hizo un mal muy fuerte, de tal manera que pues habían sido culpables y habían sido sentenciados también a la pena máxima, a la pena capital, a la pena de muerte. Y el otro le dice, reprende a el que estaba crucificado al lado de Jesús, reprende al otro también que estaba también juntamente con ellos crucificado. Le dice, ¿sabes qué? Pues nuestros actos merecen ser crucificados, o sea, merecemos morir, pero él que no hizo nada, que Jesús no había hecho nada, míralo, aquí está con nosotros sufriendo. Mas él, este hombre pensaba que Jesús era limpio, era santo, no tenía
pecado de muerte, no tenía de que su sentencia de muerte era injusta, y él pensaba en su mente, aún estando en el hecho de también con Jesús de muerte, pues él decía, él no tiene pues pecado, él no tiene una causa digna de muerte, y él estaba, sin embargo, está haciendo aquí. ¿Por qué le estás infamando? ¿Por qué le estás agrediendo? ¿Por qué le estás diciendo esas palabras? Y voltea a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creía que Jesús tenía un reino, y creía que Jesús iba a venir, que aunque fuera crucificado, que cuando Jesús fuese crucificado y aún que muriera, decía, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. O sea, él entendía que el reino de Jesús, como Jesús lo había dicho, no era de este mundo. Como Jesús había dicho anteriormente, mi reino no es de este mundo. Entonces, pues este hombre decía, bueno, Jesús tiene un reino, y yo le voy a decir, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Un reino espiritual. Este hombre creía en Jesús, sabía quién era Jesús, sabía que Jesús sí era un reino, y que Jesús podía morir en ese momento, pero también él podía tener la fuerza de volver a venir, y venir por el cuerpo de este hombre que había sido crucificado juntamente con Jesús. Quizás había escuchado los rumores de Jesús, quizás había visto el calvario de Jesús, quizás él había entendido ahí en donde estaba quién era Jesús, y creía en Jesús. Creía que Jesús era el Mesías prometido, que iba a venir. Estaba entendiendo cosas bien, aún estando en el lecho de muerte, le entendía bien acerca de Jesús. Cuando Jesús volteó, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas gentes podemos entender el punto. El punto es de que hay, en el lecho de muerte hay, y en la vida cotidiana existen varios tipos de formas de pensar, pero en este caso particular existen dos tipos de personas. Unas personas que aún en sus circunstancias, aún en sus momentos difíciles, todo eso, no entienden, como aquel que injuriaba a Jesús. No entienden, pero aún ahí en el lecho de muerte no reconocen y no se arrepienten, y ni siquiera por su mente pasa absolutamente nada, sino hacer lo que los demás están haciendo aún en el lecho de muerte, siguiendo la injuria de los demás. Pero la otra forma de pensar de la otra persona que estaba crucificada al lado de Jesús, era una persona que entendía sus circunstancias, que reconocía, que estaba consciente del delito que había cometido, por lo cual él había sido crucificado, y entendía que estaba mal lo que él había hecho, que no era correcto lo que él había hecho. Esas son las dos formas de pensar de esta gente. Igual en estos tiempos también pasa lo mismo. Esa es nuestra forma de pensar. Quizás somos orgullosos, altaneros, tenemos una forma de pensar que a Dios no le agrada. Tenemos que ser humildes como aquel que se humilla. Dios bendiga.